La reina dragón buscó su huevo perdido. Estaba en la lonchera de un humano. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La estación comercial galáctica orbitaba una estrella moribunda. Sus pasillos metálicos están llenos de comerciantes de 1000 mundos. Y en el rincón más oscuro de la bahía de carga, un trabajador de mantenimiento humano llamado Marcus Dean se sentó a almorzar, completamente inconsciente de que el universo estaba a punto de ponerse patas arriba. Marcus había estado trabajando en la estación Z7 durante 3 años. El sueldo era decente, el trabajo era honesto y nadie le molestaba mucho. A él le gustaba así. La mayoría de las especies de la galaxia veían a los humanos como seres útiles pero poco destacables, buenos con sus manos, adaptables a la mayoría de los entornos, pero nada especiales. A Marcus le pareció bien esa evaluación. Reparó conductos rotos, reparó brechas en el casco y mantuvo los sistemas ambientales en funcionamiento. Era un trabajo sencillo por un salario sencillo. Su lonchera no era nada especial, solo un recipiente de metal maltratado que había traído de la Tierra. La comida de hoy fue igualmente poco impresionante. Un sándwich con proteína procesada, algo de fruta deshidratada y una galleta que su hermana le había enviado en el último envío de suministros. Pero cuando Marcus abrió la lonchera, encontró algo que definitivamente no era su galleta. Entre su sándwich y el paquete de fruta había un huevo, no un huevo de gallina. Esta cosa era del tamaño de su puño, con escamas que brillaban como aceite sobre agua y cambiaban de colores para los que no tenían nombre. Estaba cálido al tacto, casi caliente, y cuando lo sostuvo contra la luz, pudo ver que algo se movía en su interior. Marcus parpadeó. Luego parpadeó otra vez. Luego, con mucho cuidado, colocó el huevo sobre la caja de metal que estaba usando como mesa y lo miró fijamente. No tenía idea de cómo un huevo había llegado a su lonchera. Lo había empacado él mismo esa mañana, igual que cada mañana. Definitivamente no había ningún huevo con escamas de arco iris allí. Estaba absolutamente seguro de ello. El huevo se movió. Marcus se reclinó. No era un xenobiólogo, pero sabía lo suficiente para reconocer que allí dentro había algo vivo, y probablemente estaba a punto de eclosionar, lo que planteaba varias preguntas importantes. La más urgente de ellas era, ¿de quién era este huevo? ¿Y qué tan enojados iban a estar porque terminó en su lonchera? Antes de que pudiera formular un plan, el sistema de alarma de la estación comenzó a sonar. Las luces rojas destellaron en los pasillos y el sistema de anuncios crepitó en una docena de idiomas simultáneamente. Las únicas palabras que Marcus captó en estándar fueron dragón, reina, peligroso y evacuar. Miró el huevo. El huevo se movió de nuevo. Entonces Marcus escuchó el sonido. Comenzó como un ruido sordo que le hizo doler los dientes y que fue creciendo hasta convertirse en un rugido que sacudió toda la estación. En algún lugar muy por encima de él, el metal chirrió y se desgarró. Algo enorme acababa de atravesar el casco de la estación. Marcus hizo lo que cualquier persona razonable haría. Agarró su lonchera, metió el huevo dentro junto con el sándwich que no había comido y corrió. Los pasillos eran un caos. Extraterrestres de todas las formas y tamaños huían hacia las cápsulas de escape. Un comerciante valcariano se estrelló contra Marcus, y sus 6 patas lucharon por agarrarse al suelo liso. Un grupo de comerciantes sirios gritaba en su idioma, mientras sus mandíbulas chasqueaban en pánico. En algún lugar detrás de él, Marcus escuchó otro rugido más cercano esta vez, seguido por el inconfundible sonido de garras sobre metal. Se metió en un pozo de mantenimiento, uno de los estrechos pasajes por los que solo especies de tamaño humano podían transitar cómodamente. Fue una de las razones por las que la estación mantuvo humanos en su personal. Podían entrar en espacios a los que la mayoría de las otras especies no podían. Marcus se arrastró por el estrecho túnel, con su lonchera aferrada al pecho, tratando de descubrir qué diablos estaba sucediendo. Una reina dragón estaba buscando en la estación. Eso estaba claro.
Los dragones eran una de las especies más antiguas y poderosas de la galaxia, raras y solitarias. No abandonaron sus mundos a menos que algo estuviera realmente mal. Y, aparentemente, uno de ellos estaba destrozando la estación Z7. Marcus llegó a un puerto de observación y miró hacia afuera. Se le heló la sangre. Ella era magnífica y aterradora a partes iguales. Sus escamas eran de un color carmesí intenso, con bordes dorados, y era fácilmente del tamaño de una pequeña nave espacial. Sus alas estaban plegadas contra su espalda mientras se movía a través del vestíbulo principal de la estación. Sus enormes cabezas se balancean hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos brillaban como ámbar fundido. Y cuando abrió la boca, Marcus pudo ver filas de dientes capaces de morder un plato entero como si fuera papel. Ella estaba olfateando el aire. Su lengua bífida se movía hacia afuera, buscando algo. Oh, no, pensó Marcus mientras miraba su lonchera. La voz de la reina dragón resonó de repente en la estación, hablando en la antigua lengua dracónica que los traductores se esforzaban por traducir al estándar. Sus palabras llegaron entrecortadas y distorsionadas, pero el significado era bastante claro. Mi huevo, dijo, y cada palabra resonaba con una furia y una desesperación apenas contenidas. Devuélveme mi huevo y me iré en paz. Ocúltamelo y destrozaré esta estación pieza por pieza. Marcus miró el huevo en su lonchera. Lo miró, o al menos algo dentro del caparazón parecía mirarlo a través de las escamas translúcidas. Esto fue muy malo. Necesitaba pensar. Lo más inteligente sería simplemente salir y entregar el huevo. Simple, fácil, problema resuelto. Pero Marcus había trabajado en el espacio el tiempo suficiente para saber que las cosas rara vez eran tan simples. ¿Cómo había acabado un huevo de dragón en su lonchera? Esto no es algo que ocurra por accidente. Alguien lo había puesto allí, lo que significaba que alguien quería que la reina dragón pensara que un humano había robado su huevo. Y si había algo que Marcus había aprendido en sus 3 años en la estación, era que cuando alguien intentaba incriminarte por algo, acercarse y decir que todo había sido un malentendido rara vez salía bien. Necesitaba más información. Marcus activó su unidad de comunicación y la sintonizó en el canal de mantenimiento. Este es Dean, de la sección 7, dijo en voz baja. ¿Alguien puede escucharme? ¿Qué está pasando? Hubo un estallido de estática. Entonces se oyó una voz familiar. Era Jenny Cole, otro ser humano que trabajaba en el departamento de ingeniería. Marcus, gracias a las estrellas. ¿Estás a salvo? Por ahora estoy en los túneles de mantenimiento. Jenny, ¿qué pasó? ¿Por qué hay una reina dragón destrozando la estación? La voz de Jenny estaba tensa por el estrés. Hace aproximadamente 4 horas, alguien robó un huevo de su barco mientras ella estaba realizando negociaciones comerciales. Las imágenes de seguridad fueron borradas y no hay rastro de quien lo hizo. Ella está convencida de que alguien en esta estación lo tiene, y no se irá hasta que lo recupere. Marcus cerró los ojos. Hace horas, ese fue exactamente el momento en que preparó su almuerzo. Alguien debe haber deslizado el huevo en su lonchera mientras no estaba mirando, probablemente en el área de mantenimiento. Fue un plan inteligente. En realidad, enmarca al ser humano. Nadie lo extrañaría. Nadie iniciaría una guerra por un ser humano. Pero Marcus no estaba listo para morir hoy. ¿Sabemos algo sobre el huevo? Él preguntó algo como, ¿está cerca de la eclosión? Hubo una pausa. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Marcus dijo Jenny lentamente. ¿Tienes el huevo? Él dudó. Entonces el huevo eligió ese momento para romperse. Un pequeño trozo de concha se desprendió y una diminuta garra asomó, seguida de un sonido agudo y chirriante. Puede que lo haya encontrado, admitió Marcus. En mi lonchera, que definitivamente no le robé a una reina dragón. Solo para que quede claro, Jenny hizo un sonido que era mitad risa, mitad adulta. Por supuesto que lo hiciste. Está bien. Escucha. No puedes simplemente salir y entregarlo.
Ella está furiosa. Ella podría matarte antes de que puedas explicarlo. Eso es lo que estaba pensando. Entonces, ¿qué hago? Tienes que hacerle llegar el huevo, pero de forma segura. Hay una esclusa de carga en la sección 9. Si puedes llegar allí, puedes usar los altavoces externos para comunicarte con ella sin incinerar. Intentaré evitar que la seguridad te dispare en el lugar. Genial, murmuró Marcus. Él miró el huevo. Otro trozo de concha se había desprendido y ahora podía ver un pequeño hocico. Escamas del mismo color arcoíris brillante que el caparazón. El bebé dragón emitió un suave sonido de golpe. A pesar de todo, Marcus sintió que su corazón se derretía un poco. La cosita en realidad era bastante linda. Espera, pequeño, susurró. Déjanos llevarte de regreso con tu mamá. Comenzó a arrastrarse por los túneles de mantenimiento, siguiendo la ruta hacia la sección 9. El bebé dragón piaba con más insistencia ahora, probablemente molesto por todos los empujones. Marcus intentó mantener la lonchera firme, pero no fue fácil en el espacio reducido. Detrás de él, escuchó otro rugido, seguido por el chirrido del metal al romperse. La reina dragón se estaba volviendo más agresiva. Necesitaba moverse más rápido. Marcus salió del túnel hacia un almacén y se agachó de inmediato. 2 oficiales de seguridad de Belín estaban apostados en la puerta más alejada, con sus rifles de energía cargados y listos. No lo buscaban específicamente, pero definitivamente lo detendrían si lo vieran llevando un huevo de dragón por la estación. Miró alrededor de la habitación. Cajas de diversos suministros estaban apiladas contra las paredes y había un cargador inactivo en la esquina. Una idea se formó en su mente. Fue una estupidez, pero la mayoría de sus mejores ideas eran estúpidas. Marcus se dirigió silenciosamente hacia el cargador y subió al asiento del conductor. Los controles eran bastante simples. Había utilizado estas máquinas cientos de veces. Encendió el motor y antes de que los agentes de seguridad pudieran reaccionar, pisó a fondo el acelerador. El cargador se estrelló contra la puerta y dispersó a los oficiales de Belín. Marcus no se detuvo. Avanzó a toda velocidad por el pasillo, con la bocina del cargador a todo volumen y los extraterrestres saltando para esquivarlo. Su lonchera estaba encajada entre sus pies y el bebé dragón piaba en protesta por el duro viaje. La sección 9 estaba a 3 pasillos de distancia. Marcus dio un giro brusco y las ruedas del cargador chirriaron contra el suelo metálico. Detrás de él, podía oír gritos y el sonido de armas de energía cargándose. Al parecer, Jenny no había podido convencer a seguridad de que él era uno de los buenos. Una ráfaga de energía pasó junto a su cabeza, quemando la pared que tenía delante. Marcus se agachó y empujó el cargador con más fuerza. 2 vueltas más. Podía ver la entrada a la sección 9 más adelante. Entonces la reina dragón aterrizó frente a él. Ella había atravesado el techo y su enorme cuerpo cayó al pasillo con un estruendo que sacudió toda la estación. Sus alas se abrieron de par en par, bloqueando todo el paso. Sus ojos dorados se clavaron en Marcus y el humo salió de sus fosas nasales. Marcus frenó bruscamente. El cargador se detuvo de golpe, parándose a pocos metros de las garras del dragón. Durante un largo momento, nadie se movió. Marcus podía oír su propio latido del corazón retumbando en sus oídos. La reina dragón bajó la cabeza, con su hocico a escasos centímetros de la cabina del cargador. Ella inhaló profundamente y abrió mucho los ojos. Ella olió el huevo. Ella sabía que él lo tenía. Muy lentamente, Marcus levantó las manos en lo que esperaba que fuera un gesto universal de paz. Luego, moviéndose con cuidado, se agachó y recogió su lonchera. El bebé dragón ahora piaba frenéticamente, sintiendo la presencia de su madre. Marcus abrió la lonchera y levantó el huevo. ¿Qué quedó de todo esto? El bebé dragón ya se había liberado de la mayor parte de su caparazón y se retorcía en sus manos, mientras sus diminutas alas se movían inútilmente. Dejó escapar un grito fuerte y desgarrador. La reina dragón se quedó congelada.
Sus ojos se fijaron en su bebé y algo en su expresión cambió. La rabia se desvaneció y fue reemplazada por algo que Marcus no esperaba ver en el rostro de una criatura que podía arrasar ciudades. Alivio. Alivio puro y abrumador. Extendió una garra enorme, sorprendentemente suave, y Marcus colocó cuidadosamente el bebé dragón en sus manos. La pequeña criatura inmediatamente comenzó a trepar por el brazo de su madre, piando alegremente, y la reina dragón atrajo a su bebé hacia sí, acariciándolo con su hocico. Por un momento, Marcus pensó que todo iba a estar bien. Entonces la cabeza de la reina dragón giró bruscamente y lo miró fijamente con una mirada que podría haber derretido el acero. Tú, dijo ella, con una voz que parecía un trueno. Tienes a mi hijo. Marcus tragó saliva con fuerza. No lo robé. Alguien lo puso en mi lonchera. Estaba intentando devolvértelo. La reina dragón entrecerró los ojos. ¿Por qué debería creerle a un humano?, pensó Marcus con rapidez. Porque si hubiera querido robarte a tu bebé, no habría conducido un camión de carga por 3 secciones de la estación, haciendo el mayor ruido posible. Simplemente lo habría llevado a una cápsula de escape y me habría ido. Y porque cuando encontré tu huevo, mi primer pensamiento no fue cuánto podría venderlo. Fue lo asustado que debía estar el bebé dentro al separarse de su madre. La reina dragón lo miró fijamente un largo instante. El bebé dragón pió desde su hombro, acurrucándose contra su cuello. Miró a su hijo y luego a Marcus. Dices la verdad, dijo finalmente. No percibo engaño alguno en ti. Pero alguien se llevó a mi hijo. Alguien en esta estación, asintió Marcus. Creo que intentaron incriminarme. Los humanos son desechables para la mayoría de las especies. Nadie empezaría una guerra por mí. La expresión de la reina dragón se ensombreció. Es cierto. Muchos consideran que la humanidad es inferior. Útil pero nada destacable. Ella inclinó la cabeza y lo estudió. Pero tú no eres nada del otro mundo. Protegiste a mi hijo incluso cuando sabías que estaba destrozando esta estación buscándolo. Podrías haberte escondido. Podrías haber tirado el huevo para salvarte. En cambio, me trajiste a mi bebé. Marcus se encogió de hombros. Fue lo correcto. Además, el pequeño era bastante lindo. El bebé dragón pió como si estuviera de acuerdo. La reina dragón emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Humano? Marcodín. Marcodín. La reina dragón dijo, ahora con voz formal. Soy Sarapina, reina del clan de las escamas rojas, guardiana de los confines orientales, guardiana del fuego antiguo. Me has devuelto a mi hijo cuando otros lo habrían utilizado para obtener beneficios o influencia. Esta es una deuda que no tomo a la ligera. Marcus estaba a punto de decir que ella no le debía nada, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Los dragones, recordó, se tomaban la muerte muy en serio. Negarle su gratitud podría en realidad ser un insulto. Me siento honrado, reina Sarapina, dijo en cambio. Sarapina asintió. Luego giró la cabeza hacia el pasillo detrás de Marcus. Ahora descubriremos quién se llevó realmente a mi hijo, y aprenderán por qué no es prudente enfadar a una reina dragón. Los oficiales de seguridad que habían estado persiguiendo a Marcus de repente parecieron mucho menos confiados. Varios de ellos dieron un paso atrás. Uno de ellos dejó caer su rifle. Sarapina pasó junto a Marcus, su enorme figura de alguna manera abriéndose paso a través del corredor que había parecido demasiado pequeño para ella unos momentos antes. El bebé dragón se aferró a su espalda, piando emocionado, aparentemente disfrutando de la aventura. Marcus salió del cargador y lo siguió. Había llegado hasta aquí. Será mejor llevarlo a cabo hasta el final. Sarapina se dirigió al centro de comando de la estación. Su mera presencia hace que todas las puertas se abran ante ella. El comandante de la estación, un valcariano llamado Tross, estaba acurrucado en su oficina, rodeado de personal de seguridad. Cuando Sarapina entró, se puso muy pálido y le temblaban las 6 patas.
¿Quién se llevó a mi hijo? Sarapina preguntó, su voz engañosamente tranquila. El comandante Tross tartamudeó algo ininteligible. Sarapina dio un paso más cerca y empezó a salir humo de sus fosas nasales. Marcus dio un paso adelante. Comandante, alguien puso ese huevo en mi lonchera hace unas 4 horas. Las imágenes de seguridad del área de mantenimiento donde empaqué mi almuerzo deberían mostrar quién lo hizo. A menos que ese metraje también haya sido borrado convenientemente. Los ojos del comandante se dirigieron a uno de sus oficiales de seguridad, un sirio con carapace azul oscuro. El sirio dio un paso atrás, pero no tenía a dónde ir. Los ojos dorados de Sarapina se fijaron en él. Dijo Yushi. El oficial de seguridad sirio intentó huir. Dio exactamente 2 pasos antes de que la cola de Sarapina le sacara las piernas de debajo de él. Se estrelló contra el suelo y Sarapina plantó una enorme garra en su pecho, sujetándolo sin esfuerzo. «Habla», ordenó. El sirio respiraba con dificultad y sus mandíbulas chasqueaban por el miedo. Se suponía que iba a ser sencillo, jadeó. «Sella el huevo. Incrimina al humano y véndelo a un coleccionista mientras tú destrozas la estación buscándolo. Habría sido rica. Los humanos no son nadie. ¿A quién le importa un humano?» Sarapina se inclinó, su rostro a centímetros del sirio. «Me importa», dijo en voz baja. «Este humano demostró más honor del que tú jamás poseerás. Arriesgó su vida para devolver a mi hijo. Arriesgaste incontables vidas por dinero». Miró al comandante Tross. «Me llevaré a este conmigo. Enfrentará la justicia según las leyes de mi pueblo. ¿Tienes alguna objeción?» El comandante Tross negó con la cabeza vigorosamente. «Ninguna objeción, reina Sarapina. Por favor, llévatelo». Sarapina asintió. Se agachó, levantó al sirio con una garra y se giró para irse. Luego se detuvo y miró a Marcus. «Ven», dijo. Marcus parpadeó. «¿Yo?» «Sí. Tenemos asuntos que discutir. Asuntos de deuda y honor». Marcus miró al comandante Tross, quien asintió enfáticamente. «Vete. Definitivamente vete». Así que Marcus siguió a la reina dragón fuera del puesto de mando. Centro a través de los pasillos destrozados de la estación Z7 y hacia la bahía de atraque donde esperaba su nave. No era una nave en el sentido tradicional. Parecía más bien un palacio móvil, con sus agujas doradas y ventanas de cristal sostenidas por lo que parecía ser pura magia. Sarapina cargó al sirio a bordo, lo arrojó a una celda con naturalidad y luego le indicó a Marcus que la siguiera a lo que parecía ser una sala del trono. El bebé dragón se había quedado dormido en su hombro, exhausto por la emoción. Se acomodó en su trono, una enorme construcción de jade y oro, y miró a Marcus pensativa. «Salvaste a mi hijo, Marcus Dean. Más que eso, mostraste compasión cuando otros solo mostraban codicia. La deuda que te debo es sustancial». Marcus se removió incómodo. «Mira, no me debes nada. Simplemente hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Sarapina con firmeza. «Hiciste lo que harías. La mayoría de los seres de esta galaxia habrían visto una oportunidad y la habrían aprovechado. Tuviste a un niño necesitado y ayudaste. Eso es raro. Eso es valioso». Se inclinó hacia adelante. «He vivido 3000 años, Marcus Dean. He visto imperios surgir y caer. He visto especies ascender a la grandeza y caer en la ruina. ¿Y sabes lo que he aprendido?». Marcus negó con la cabeza. «Que la verdadera fuerza no se mide en garras, ni en fuego, ni en la capacidad de arrasar una estación espacial. La verdadera fuerza se mide en carácter. En las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, cuando no hay recompensa, cuando hacer lo correcto nos cuesta algo». Sonrió, revelando dientes capaces de aplastar naves espaciales. «La humanidad es joven. Su especie apenas ha comenzado a alcanzar las estrellas. La mayor parte de la galaxia los ve como trabajadores útiles, nada más. Los subestiman porque carecen de escamas, colmillos o armas naturales. Pero yo veo algo más». «¿Qué ves tú?»,
preguntó Marcus. Veo una especie con potencial para la grandeza. Veo seres que eligen la bondad sobre la crueldad, que se arriesgan por los demás, que miran a un niño asustado y no piensan en el beneficio, sino en la comodidad. Eso es poder. Marcus. Dean. Ese es el poder que llevará lejos a la humanidad. Marcus no supo qué decir. Había pasado 3 años siendo tratado como alguien común y corriente. Como un simple trabajador de mantenimiento en una galaxia llena de especies más impresionantes. Escuchar a una reina dragón de 3.000 años llamar a la humanidad potencialmente grandiosa fue más que abrumador. Sarapina se levantó y se dirigió a un armario tallado en una única gema enorme. Lo abrió y sacó algo pequeño y cristalino. Se acercó a Marcus y se lo ofreció. Era una escama, una de las suyas, pero moldeada y pulida hasta convertirse en un colgante. Esta es una insignia del clan de escamas de los rojos, dijo. Te marca como bajo nuestra protección. Si alguna vez necesitas ayuda, sostén esta balanza y di mi nombre. Iré. Hizo una pausa. Y más que eso, me aseguraré de que la galaxia sepa lo que hiciste aquí hoy. La humanidad ya no será subestimada. Si tengo algo que decir al respecto. Marcus tomó el colgante, sintiendo su peso en la palma de su mano. Era cálido y latía con una tenue luz interior. Gracias, dijo suavemente. Sarapina asintió. Ahora debo entregar a un ladrón ante la justicia y regresar a casa con mi hijo. Pero antes de irme, dime, Marcus Dean, ¿qué harás ahora? Marcus pensó en ello. Probablemente vuelva a arreglar conductos y tapar agujeros. En eso soy bueno. Sarapina se rió. Un sonido como el de un trueno. Tal vez descubras que tu definición de lo que se te da bien ha cambiado. La galaxia tiene una forma de sorprendernos. Ella extendió la mano y tocó suavemente su hombro con una garra. Buen viaje, Marcus Dean. Sospecho que nos volveremos a encontrar. Marcus fue escoltado de regreso a la estación Z7 por uno de los asistentes de Sarapina, un dragón más pequeño con escamas plateadas que realmente podía pasar por puertas de tamaño estándar. La estación estaba hecha un desastre, pero sorprendentemente no hubo víctimas. Sarapina había sido cuidadosa en su búsqueda, más interesada en encontrar a su hijo que en causarle daño. El comandante Tross estaba esperando a Marcus en la bahía de atraque. El valcariano todavía parecía conmocionado, pero logró hacer un gesto de agradecimiento con sus patas delanteras. Señor Dean, quiero agradecerle por su rápida reacción. Salvaste esta estación y a todos los que están en ella. Marcus se encogió de hombros. Solo hice lo que era necesario, comandante. Sí. Bueno, dijo Tross con voz firme. Creo que podemos estar de acuerdo en que mereces un ascenso. Jefe de mantenimiento con efecto inmediato. Triplica tu salario actual. Marcus parpadeó. Eso es generoso, comandante. Pero estoy feliz donde estoy. Los ojos de Frost se abrieron de par en par. Estás rechazando un ascenso. Estoy diciendo que no necesito un ascenso para hacer bien mi trabajo. Me gusta arreglar cosas. Me gusta mantener la estación en funcionamiento. Eso es suficiente para mí. El comandante lo miró fijamente durante un largo momento y luego emitió un sonido que podría haber sido una risa. Ustedes los humanos son extraños, pero muy bien. ¿Tu puesto actual? Entonces con doble salario. Innegociable. Marcus sonrió. Puedo vivir con eso. Durante las siguientes semanas, la noticia de lo ocurrido en la estación Z7 se extendió por toda la galaxia. La historia cambiaba según quien la contaba, pero la esencia seguía siendo la misma. Un trabajador de mantenimiento humano había protegido al hijo de una reina dragón con gran riesgo personal. Y la reina dragón había declarado que la humanidad era digna de respeto. En realidad fue algo pequeño. Un humano, un huevo de dragón, un acto de bondad. Pero las cosas pequeñas tenían una forma de crecer. De repente, los trabajadores humanos de toda la galaxia comenzaron a ser tratados con más respeto. De repente,
Las especies que habían descartado a la humanidad como algo común y corriente la miraron con nuevos ojos. De repente, ser humano significaba algo más. Marcus no prestó mucha atención a nada de eso. Regresó a trabajar arreglando conductos y tapando agujeros, haciendo el trabajo en el que era bueno. Pero llevaba la escama de Sarapina alrededor de su cuello, un recordatorio de que a veces la elección correcta también era la elección difícil, y eso estaba bien. Un día, aproximadamente un mes después del incidente, Marcus estaba almorzando en la bodega de carga, igual que siempre. Abrió su lonchera, esperando encontrar su sándwich y fruta habituales. En lugar de eso, encontró un pequeño proyector holográfico. Curioso, lo activó. Apareció una imagen de Sarapina, reducida para caber cómodamente en la palma de su mano. El bebé dragón estaba posado en su hombro, mucho más grande ahora y claramente prosperando. La voz de Marcus Dean Sarapina dijo: «Quería que vieras que mi hijo está bien. Pregunta por ti constantemente. Ha decidido que eres su humano favorito. Sospecho que cuando sea mayor, te buscará. Los dragones no olvidan a quienes les muestran bondad». Sonrió. También quería que supieras que el sirio que intentó robar mi huevo ha enfrentado la justicia. Pasará los próximos 50 años trabajando en las profundidades de mi mundo natal, aprendiendo el valor del trabajo honesto. Parecía apropiado. El holograma parpadeó y la expresión de Sarapina se volvió más seria. La galaxia está cambiando, Marstine. Cada vez más especies están empezando a ver a la humanidad como merece ser vista. Pero el cambio es lento y habrá resistencia. Algunos seguirán viéndote como inferior, como herramientas para usar y desechar. Cuando eso suceda, recuerda esto: tienes el respeto del clan Red Scale, y eso vale más que todo el oro de la galaxia. El holograma se desvaneció, pero no antes de que el bebé dragón piara y agitara una pequeña garra. Marcus sonrió y se acomodó. El proyector volvió a su lonchera. Luego terminó su sándwich y volvió al trabajo. Tenía conductos que arreglar y brechas en el casco que parchar. Alguien tenía que mantener la estación en funcionamiento después de todo. Pero mientras trabajaba, se encontró pensando en las palabras de Sarapina, en el potencial de grandeza de la humanidad, en cómo los pequeños actos de bondad podían tener un impacto inesperado, en cómo ser subestimado no siempre era malo porque significaba que podía sorprender a la gente cuando importaba. 6 meses después, Marcus recibió otro mensaje. Este era del Consejo Galáctico, el organismo rector que supervisaba el comercio y la diplomacia en el espacio conocido. Era una invitación para hablar en su asamblea anual y compartir su historia y su perspectiva sobre las contribuciones humanas a la sociedad galáctica. Marcus miró la invitación un buen rato. Luego se rió. Que él hablara en el Consejo Galáctico era absurdo. Solo era un trabajador de mantenimiento. Arreglaba cosas rotas. Pero entonces pensó en Sarapina, en su creencia de que la humanidad tenía potencial para la grandeza. Pensó en el bebé dragón, sano y salvo, porque Marcus lo había elegido. Ayudar en lugar de esconderse. Pensó en todos los demás humanos que trabajaban por la galaxia, haciendo su trabajo con discreta competencia, sin ser reconocidos ni subestimados. Quizás era hora de que alguien los reconociera. Marcus envió su aceptación. La asamblea del Consejo Galáctico se celebró en una enorme estación espacial que hacía que Z7 pareciera un armario de mantenimiento. Representantes de cientos de especies llenaban la gran cámara, y Marcus se sentía extremadamente fuera de lugar con su sencillo uniforme de mantenimiento. Se había negado a usar algo más sofisticado. Si querían escuchar a un humano, podían escuchar a uno de verdad. Cuando llegó su turno, Marcus se dirigió al podio y observó el mar de rostros alienígenas. Algunos parecían curiosos, otros escépticos, otros abiertamente desdeñosos. Respiró hondo y comenzó. «Me llamo Marcus Dean», dijo. «Reparo conductos y parcheo brechas en la estación Z7. No soy diplomático. No soy un guerrero. No soy nadie especial, pero hace 6 meses,
Encontré un huevo de dragón en mi lonchera y tomé una decisión. Elegí ayudar, aunque hubiera sido más fácil no hacerlo. Aunque me pusiera en peligro, aunque nadie me hubiera culpado por mirar para otro lado. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. Y tomé esa decisión porque es lo que hacen los humanos. Nosotros ayudamos. Nosotros arreglamos las cosas. Miramos un problema y no nos preguntamos si es nuestra responsabilidad. Nos preguntamos qué podemos hacer para mejorarlo. Eso es humanidad. Eso es lo que traemos a esta galaxia. Hubo silencio en la cámara. Marcus siguió adelante. Sé que la mayoría de ustedes nos ven como inferiores, como útiles pero sin importancia, como trabajadores y soldados, pero no como líderes, no como visionarios. Y quizás tengas razón. No tenemos escamas ni garras ni armas naturales. No tenemos telepatía ni proyección de energía ni siglos de experiencia de vida. Pero tenemos algo más. Tenemos la capacidad de mirar lo imposible y decir, déjame intentarlo de todos modos. Tenemos la terquedad de seguir adelante cuando cualquier persona sensata se rendiría. Y tenemos la compasión de elegir la bondad incluso cuando nos cueste. Levantó la balanza de Sarapina y dejó que la luz la iluminara. Una reina dragón me dijo una vez que la verdadera fuerza se mide en el carácter, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. La humanidad es joven. Sí, todavía estamos aprendiendo nuestro lugar en la galaxia. Pero no somos menos. Somos simplemente diferentes y lo diferente tiene valor si estás dispuesto a verlo. Marcus dio un paso atrás desde el podio. La cámara permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Era una Valkyrion. Marcus se dio cuenta, Comandante Tross. Los aplausos se extendieron lentamente al principio, para luego crecer. No todos participaron, pero lo hicieron suficientes como para que Marcus sintiera una oleada de esperanza. Quizás las cosas realmente estaban cambiando. Después de la asamblea, decenas de representantes se acercaron a Marcus, todos queriendo hablar con él, hacerle preguntas, expresar su apoyo, su escepticismo o su curiosidad. Fue abrumador en el mejor sentido posible. Pero el visitante más importante llegó el último. Un portal brillante se abrió en el aire y Sarapina lo atravesó. El bebé dragón, ahora de tamaño adolescente, saltando a su lado. La reina dragón miró a Marcus y sonrió. Bien dicho, Marcus Dean. Ella dijo, le habéis dado voz a la humanidad. Ahora le toca a tu especie demostrar que tienes razón. El dragón adolescente corrió hacia Marcus y casi lo derribó con entusiasmo. El joven dragón había crecido considerablemente, pero aparentemente no había superado su afecto por el humano que lo había llevado a un lugar seguro. El Pioi se acurrucó contra Marcus. Sus escamas brillaban con todos los colores del arco iris. Sarapina se rió. Mi hijo ha decidido que ahora sois familia. Él insiste en que le visitemos periódicamente. Espero que no te importe. Marcus rascó al joven dragón detrás de las crestas de sus orejas, haciéndolo ronronear como un gato gigante y escamoso. Creo que puedo vivir con eso, dijo. Sarapina asintió. La galaxia está cambiando, Marcus Dean. Lentamente pero seguro. Se acerca el momento de la humanidad. Y cuando lo haga, recordarán que todo comenzó con un trabajador de mantenimiento que encontró un huevo en su lonchera y decidió hacer lo correcto. Ella hizo una pausa y sus antiguos ojos lo estudiaron. Podrías hacer más, ya sabes, con mi apoyo. Con la atención que has recibido, podrías convertirte en un líder, una voz para tu pueblo. Marcus pensó en ello. Luego negó con la cabeza. Te lo agradezco, reina Sarapina. Pero soy un trabajador de mantenimiento. En eso soy bueno. Deja que otra persona sea la voz. Seguiré arreglando las cosas y ayudando en lo que pueda. Eso es suficiente para mí. Sarapina sonrió. Por eso eres perfecta, Marstine. No buscas poder ni gloria. Buscas un propósito y lo has encontrado de la manera más simple y profunda posible.
Ella inclinó la cabeza ligeramente hasta que nos volvamos a encontrar. Amigo. Ella y su hijo retrocedieron a través del portal, dejando a Marcus solo en la cámara vacía. Se quedó allí por un momento, sintiendo el peso de la balanza de Sarapina contra su pecho, pensando en el extraño camino que lo había traído allí. Luego revisó su unidad de comunicaciones. Hubo un mensaje de Jenabak en la estación Z7. Los sistemas ambientales en la sección 4 están funcionando mal. Podríamos utilizar su experiencia. Marcus sonrió. Es hora de volver al trabajo. Echó una última mirada a la gran cámara del Consejo Galáctico, el lugar donde a la humanidad se le había dado la oportunidad de demostrar su valía. Luego se giró y se dirigió al muelle de atraque. Tenía conductos que arreglar. La historia de Marcus Dean y el huevo de la reina dragón se convirtió en leyenda. Se contó en 1000 idiomas a lo largo de la galaxia. Cada cultura añade su propia interpretación, su propio significado. Algunos lo vieron como una prueba de que la humanidad era digna de respeto. Algunos lo vieron como una casualidad, un incidente aislado. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Fue el momento en que la galaxia dejó de subestimar a los humanos. En los años siguientes, más humanos adquirieron relevancia. Los ingenieros humanos comenzaron a ser buscados por su capacidad creativa para resolver problemas. Los diplomáticos humanos eran valorados por su capacidad de encontrar puntos en común. Los exploradores humanos ampliaron los límites del espacio conocido. Y siempre que se preguntaba cómo la humanidad había pasado de ser algo común a ser indispensable, se contaba la historia. Todo empezó con un huevo en una lonchera. Todo comenzó con un trabajador de mantenimiento que eligió la amabilidad en lugar de la conveniencia. Todo comenzó con un pequeño acto de compasión que tuvo una repercusión positiva y lo cambió todo. Marcus Dean continuó trabajando en la estación Z7 durante otros 5 años. Él reparó conductos, reparó brechas en el casco y mantuvo los sistemas ambientales en funcionamiento. Rechazó promociones, rechazó ofertas para hablar en conferencias prestigiosas, rechazó oportunidades que lo habrían hecho rico y famoso. Él solo quería hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero la gente sabía quién era. El humano que se había hecho amigo de una reina dragón. El trabajador de mantenimiento que había cambiado la percepción de la humanidad en la galaxia. Y cada vez que un nuevo ser humano llegaba a la estación, nervioso e inseguro acerca de su lugar en la vasta comunidad cósmica, alguien le contaba la historia. Señalaban a Marcus trabajando silenciosamente en la bahía de carga o en lo profundo de los túneles de mantenimiento y decían, ese es Marcus Dean. Él le mostró a la galaxia de que son capaces los humanos, y si él puede hacerlo, tú también puedes. Marcus nunca se consideró especial. Él era solo un tipo que arreglaba cosas. Pero ese era realmente el punto. Había demostrado a la galaxia que la fuerza de la humanidad no residía en ser especial. Estaba en el ser humano. En tomar la decisión correcta incluso cuando era difícil. En mostrar compasión incluso cuando cueste algo. Al negarse a ser definido por las expectativas de los demás. Eso era humanidad. Ese era el verdadero poder. Un día, 10 años después del incidente, Marcus estaba almorzando en la bodega de carga. Lo mismo de siempre. Su lonchera había sido reemplazada varias veces a lo largo de los años, pero siempre mantuvo el mismo estilo. Metal, sencillo, práctico. Lo abrió y sonrió. Sándwich, fruta y una galleta. Sin huevos. Estaba a mitad de su sándwich cuando un portal familiar y brillante se abrió en el aire. Sarapina dio un paso adelante y junto a ella estaba su hijo, ahora completamente desarrollado y magnífico. El joven dragón había heredado las escamas carmesí de su madre, pero conservaba el brillo arcoíris de su huevo, creando una combinación sorprendente que captaba la luz como joyas vivientes. Marcus Dean, dijo Sarapina con voz cálida. Ha pasado demasiado tiempo. Marcus se levantó y se inclinó ligeramente. Reina Sarapina, tu hijo ha crecido. El joven dragón saltó hacia adelante, todavía entusiasmado a pesar de su tamaño. Marcus,
dijo con voz profunda y resonante. Ahora he venido a cumplir una promesa. Marcus parpadeó. ¿Qué promesa? Cuando era joven, me protegiste. Me llevaste a un lugar seguro cuando podrías haberme abandonado. Ahora soy mayor y deseo hacer lo mismo por ti. El joven dragón bajó la cabeza. Quiero que vengas a casa conmigo, que veas mi mundo, que seas honrado como mereces. Marcus miró a Sarapina. Ella asintió. Significaría mucho para él, Marcus Dean. Y para mí eres familia, aceptes el título o no. Marcus pensó en ello. Pensó en la estación, en su trabajo, en la vida tranquila que había construido. Entonces pensó en el huevo que tenía en la lonchera, en el canto aterrorizado, en la elección que había hecho. Me sentiría honrado, dijo. Se fueron esa tarde. Marcus presentó su renuncia al comandante Tross, quien la aceptó con tristeza, pero comprensión. Jenny le dio un abrazo y le hizo prometer que le enviaría mensajes. Los demás humanos de la estación le organizaron una pequeña fiesta y le regalaron una lonchera nueva, de lo más alta calidad, como regalo de despedida. Y luego Marcus Dean, trabajador de mantenimiento, abordó una nave Dragon Queen y dejó atrás la estación Z7. El mundo natal de los dragón no se parecía a nada que Marcus hubiera visto antes. Montañas que tocaban las nubes, cascadas que caían por kilómetros, bosques con árboles que brillaban en el crepúsculo. Los dragones llenaban el cielo, sus escamas captaban el sol en 1000 colores. Era hermoso y antiguo y absolutamente extraño. A Marcus le dieron alojamiento en el palacio, una suite de habitaciones más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. Estaba vestido con finas túnicas, que inmediatamente desechó a favor de su cómodo uniforme de mantenimiento. Si querían honrarlo, podían honrarlo tal como era. La ceremonia se celebró al atardecer en un gran anfiteatro excavado en la ladera de la montaña. Miles de dragones se reunieron, su presencia llenó el aire de poder. Sarapina estaba de pie en el centro, Marcus a su lado y su hijo a su lado. Dragones del clan Escama Roja. Sarapina gritó y su voz se escuchó a través del anfiteatro. Nos reunimos para honrar a Marcus Dean, el ser humano que salvó a mi hijo, que mostró compasión cuando podría haber mostrado codicia, que arriesgó todo para hacer lo correcto. Ella se volvió hacia Marcus. Entre mi gente no hay mayor honor que ser nombrado guardián de la llama. Es un título que se da a quienes protegen a nuestros jóvenes, a quienes preservan nuestro futuro. Marcus Dean, te has ganado este título. Ella colocó una garra sobre su hombro. Eres el guardián de la llama. Eres familia. Eres un dragón. Los dragones reunidos rugieron en señal de aprobación. El sonido sacudió la misma montaña. Marcus sintió lágrimas en los ojos, abrumado por la aceptación, por el honor, por el simple hecho de que él importaba para estos magníficos seres. Gracias, dijo suavemente. Lo único que hice fue ayudar. Eso es suficiente, dijo Sarapina. Eso es todo. Marcus vivió en el mundo natal de los dragones durante 2 años. Aprendió su idioma, sus costumbres, su historia. Ayudó en lo que pudo, arreglando cosas que se rompían, solucionando problemas que surgían, siendo útil en lo que mejor sabía hacer. Los dragones llegaron a amarlo por su tranquila competencia, su humor gentil y su inquebrantable bondad. Pero finalmente Marcus supo que tenía que irse. Él era humano, y los humanos necesitaban estar entre los de su especie a veces. Extrañaba el bullicio de las estaciones espaciales, la diversidad de especies, el zumbido constante de la civilización. El mundo natal del dragón era hermoso, pero no era su hogar. Sarapina entendió. Ella siempre lo tuvo. El día de su partida, ella y su hijo lo acompañaron hasta la nave que lo llevaría de regreso al espacio humano. Siempre tendrás un lugar aquí, dijo Sarapina. Siempre. Lo sé, respondió Marcus. Y os visitaré a menudo. Pero necesito volver. Hay trabajo por hacer. El joven dragón lo acarició una última vez. Gracias, Marcus, dijo. Para todo.
Marcus regresó al espacio humano, pero no a la estación Z7. En cambio, tomó posición sobre una nueva estación, una que se construiría desde cero, una iniciativa conjunta entre humanos y una docena de otras especies. Era jefe de mantenimiento, un título que no quería, pero que aceptó porque necesitaban a alguien con experiencia. En su primer día, un joven trabajador humano se le acercó nervioso. «Disculpe, señor», dijo. «¿Eres Marcus Dean, el que encontró el huevo de dragón?» Marcus sonrió. «Ese soy yo». Los ojos del trabajador se abrieron de par en par. «Solo quería decirle, señor, que su historia me inspiró. Me demostró que los seres humanos importamos y que podemos marcar la diferencia». Marcus meneó la cabeza suavemente. «No hice ninguna diferencia porque soy humano. Hice una diferencia porque lo elegí y tú también puedes hacerlo. Todos los días, en pequeñas cosas. Así es como cambiamos la galaxia. No a través de grandes gestos, sino a través de una bondad constante y silenciosa». El trabajador asintió y la comprensión apareció en sus ojos. «Gracias, señor». Marcus volvió a trabajar, arreglando cosas, resolviendo problemas, siendo útil. Y si a veces abría su lonchera y encontraba un mensaje de Sarapina, o un pequeño regalo de su hijo, o un holograma del mundo natal del dragón al atardecer. Bueno, eso hacía que el día fuera un poco más brillante. La galaxia había cambiado. La humanidad había demostrado su valía no mediante la conquista o la dominación, sino mediante la compasión y la determinación. Y todo comenzó con un trabajador de mantenimiento, un huevo de dragón y una simple elección de ayudar. 20 años después del incidente, el Consejo Galáctico estableció un nuevo premio que se otorga anualmente a seres que ejemplifican los ideales de compasión, coraje y altruismo. Se llamaba Premio Decano y su símbolo era una escama de dragón. Marcus asistió a la primera ceremonia y observó cómo seres de toda la galaxia eran honrados por sus actos de bondad. Él estaba parado en la parte de atrás, sin que la mayoría lo notara. Contento de observar, al final de la ceremonia el presidente del consejo lo llamó para que pasara al frente. «El premio Dean lleva el nombre de Marcus Dean», dijo el presidente. Pero Marcus Dean nunca recibió el premio. Eso cambia hoy. Marcus caminó hacia el escenario avergonzado, pero honrado. El presidente le entregó un trofeo. Una hermosa escultura de un dragón sosteniendo un huevo. Para comenzar todo, el presidente dijo simplemente, los representantes reunidos se pusieron de pie y aplaudieron, y Marcus, trabajador de mantenimiento, guardián de las llamas, amigo de los dragones, aceptó el honor con tranquila gracia. Más tarde esa noche, de regreso en sus habitaciones, Marcus abrió su lonchera. Dentro había su sándwich habitual, fruta y galleta, y debajo una nota con la elegante letra de Sarapina. «Tú empezaste todo, Marcus Dean. Nunca olvides que una persona puede cambiar la galaxia. Tú lo demostraste». Marcus sonrió y guardó la nota. Luego comió su sándwich y se fue a la cama. Mañana habría conductos que arreglar, brechas en el casco que parchar y sistemas que mantener. Lo esperaba con ilusión porque, al fin y al cabo, Marcus Dean era un trabajador de mantenimiento. Él arregló las cosas. Y a veces, si tenía suerte, las cosas que arreglabas eran más grandes de lo que jamás imaginabas. La galaxia era un lugar mejor porque un humano encontró un huevo en su lonchera y decidió ayudar. Era una historia sencilla, pero las mejores historias suelen serlo. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.